La Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de graduación. El día de hoy se entregarán grados académicos a un grupo de graduandos provenientes de diversos estados de nuestro país, así como de Brasil, República Dominicana, Ecuador, Francia y Venezuela, cuya presencia se simboliza aquí con las banderas que enmarcan esta ceremonia. Este acto representa para nuestros graduados la terminación de una importante etapa de su desarrollo profesional y la culminación de años de esfuerzo, en los cuales sus voluntades se han templado y sus conocimientos se han enriquecido y afinado. Durante este periodo, han sido provistos de las competencias y el carácter para liderar la transformación de empresas y organizaciones de la iniciativa privada y pública. El acervo cultural y moral adquirido en nuestra institución ha fortalecido su personalidad en los aspectos más valiosos del espíritu. Cumple así la Escuela de Gobierno y Transformación Pública con su firme propósito de contribuir al desarrollo de hombres y mujeres líderes en su comunidad, con un espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente. Hoy despediremos a esta nueva generación, confiados en que su desempeño profesional será excelente y seguros de que responderán con sus actos a la esperanza que en ellos depositan nuestra institución y la sociedad de la cual forman parte esencial. Es invitado de honor a esta ceremonia nuestro orador huésped, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Dr. José Antonio González Anaya. Preside en esta ceremonia el vicerrector de Investigación, Posgrados y Educación Continua del Tecnológico de Monterrey, Dr. Arturo Molina Gutiérrez. El decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, Alejandro Poiré. La directora académica y de vivencia de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, doctora Karen Sigmund. Agradecemos también la presencia de los miembros del Consejo Directivo, los profesores que integran el claustro académico, directores de programas académicos, los directores de apoyo y los directores de departamento, a quienes les pedimos ponerse de pie. En esta ceremonia, el Instituto presenta a los alumnos Daniel Yáñez, Raúl López, Bruno Martínez, José María Ariguznaga, Antonio Espinosa de los Monteros y Andrea Viruega, quienes interpretarán el tema musical Sueño de la Vendimia, de Ismael Guerrero y Jorge Viñas, bajo la dirección de la profesora Jana Hernández. De las altas cumbres se viene el agua, abrazando el rumbo de las acequias. De las altas cumbres se viene el agua, abrazando el rumbo de las acequias. Río de mi amor, padre de la cosecha. Río de amor, de mi amor, padre de la cosecha. Madre de las uvas, gredosa y tierna, es la tierra mía gestando el vino. Madre de las uvas, gredosa y tierna, es la tierra mía gestando el vino. Rayos de sol, canta por el racimo. Rayo de sol, su corazón, canta por el racimo. Mientras el sonido de las guitarras despereza cuecas en su alegría. Ebrio de luz pinta la vid, el viento de la vida. Ay, ebrio de luz pinta la vid, el viento de la vida. Sembrador de penas pasó el granizo, deshojando el verde de las hileras. Sembrador de penas
pasó el granizo, deshojando el verde de las hileras. ¿Quién fue ese azul para encender cielos de primavera? ¿Quién fue ese azul para encender cielos de primavera? Por las alamedas de la vendimia, anunciando el vino se va febrero. Por las alamedas de la vendimia, anunciando el vino se va febrero. Plena y frutal, sueños de los labriegos. Plena y frutal, inmensidad, sueños de los labriegos. Mientras el sonido de las guitarras desperezan huecas en su alegría, ebria de luz pinta la vid al viento de la vida. Ebria de luz pinta la vid el viento de la vida. La Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey se honra este día con la presencia del doctor José Antonio González Anaya, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. José Antonio González es director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Anteriormente se desempeñó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como subsecretario de Ingresos, coordinador de asesores del secretario y titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, titular de la Unidad de Seguros, Valores y Pensiones, y coordinador de asesores del subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Fue investigador y profesor en la Universidad de Stanford, economista senior para Bolivia, Paraguay y Perú del Banco Mundial. Obtuvo el grado de doctor en Economía por la Universidad de Harvard y es egresado de las licenciaturas en Economía e Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Señoras y señores, con ustedes el doctor José Antonio González Anaya. Buenas noches, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, por la invitación. Es un verdadero honor poderles dirigir unas palabras hoy. Al doctor Arturo Molina, profesor y vicerrector de investigación. A la doctora Carmen Sigmund, directora académica y de vivencia. Les agradezco mucho. Antes que nada, me gustaría felicitar a todos y a todas los graduados de las maestrías de Administración y Política Pública, de Análisis Político y Medios de Información, de Derecho, Derecho Internacional, de Estudios Internacionales, de Gestión Pública y del doctorado en Política Pública. Es un honor para mí poder hablarles unos minutos en un día tan importante para ustedes y para sus familias, el día de su graduación. Es hoy la culminación para muchos de ustedes de varios años de esfuerzo y de sacrificio, así que antes que nada, muchas felicidades y enhorabuena. Déjenme decirles que hacer un discurso de graduación no es fácil, sobre todo si es la primera vez que uno da un curso de graduación, si uno no tiene la prosa de García Márquez y quizás más importante, si no le dedica uno el tiempo suficiente a esto y lo trata de hacer de ayer para hoy. Así que les anticipo que no va a ser en el mejor español, va a tener un enorme componente de improvisación, porque aunque ustedes no lo ven, voy a estar pasando hojas, pero la verdad es que son bullets, entonces me lo estoy inventando conforme vamos pasando. Por otro lado, esto tiene una ventaja. Lo más probable es que ustedes no se acuerden de lo que les voy a decir. En mi caso, yo me acuerdo más o menos que el que habló en mi graduación en MIT fue un señor que se llamaba Paul Tsongas, que tenía la probabilidad de ser candidato a presidencia de la República, no fue, y no tengo la menor idea de qué habló. Y de mi graduación del doctorado no sé ni quién habló, ni de qué habló, así que eso me relaja un poco y me dice que puedo decir una serie de cosas que a ustedes se les van a olvidar, mientras están pensando, si son como yo, que dónde va a ser la fiesta, con quién van a ir,
quizás es la última vez que platicas con la niña o el niño, o el joven o la señorita o lo que sea, que te distraía en las clases, porque después cada quien se va a ir a trabajar. Así que bueno, no se preocupen, no voy a decir cosas tan interesantes. Hice un poquito de tarea y descubrí que hay todo tipo de discursos en estas cosas de graduación. En un extremo está el discurso del general Marshall, que en Harvard en 1947 anunció el Plan Marshall. Y si no saben qué es el Plan Marshall, voy a tener que hablar con Poiré, porque definitivamente el plan de materias no es el adecuado. De una vez les digo que no voy a iniciar ningún Plan Marshall y que no voy a hablar de ninguna reforma de salud, por si estaban interesados en eso. En el otro extremo hubo un discurso que se esparció de manera viral en el internet y que se conoció como el discurso de ponerte bloqueador. You have to wear sunscreen, decía. Pues resulta que ese discurso nunca se dio, nunca fue un discurso de graduación. Alguien lo sacó, le puso un nombre y dijo que lo había escrito un escritor americano, Kurt Vonnegut, para la graduación en MIT, pero eso no fue cierto. Salió un editorial en el New York Times y decía una serie de recomendaciones muy buenas, son bastante chistosas, pero la más importante es que decía que había que ponerse bloqueador. Así que lo más cercano a un consejo de salud que les voy a dar hoy es que se pongan bloqueador. La verdad es eso es bastante saludable y bueno. También hay un discurso de los que mejores he leído, es uno que dio Steve Jobs, que en paz descanse, en la graduación en Stanford. Y este mensaje habla de conectar los puntos en la vida. Y es una cosa que realmente le llama la atención, porque él habla de 3 puntos en su vida, de una manera con un enorme humor y de manera muy positiva, de cómo lo corrieron de la universidad, cómo lo corrieron de Apple y de cómo le anunciaron que tenía cáncer en el páncreas y cómo eso fue lo mejor que le pudo pasar en su vida. Si no lo han leído, yo los invito a que lo lean, porque si Steve Jobs pudo, con estas 3 enormes adversidades, convertirse en uno de los hombres, pues ya olvidémonos de lo más rico, pero de los empresarios más exitosos, con una compañía de las más exitosas, que nos ha cambiado literalmente la vida a todos los humanos con sus invenciones, pues yo estoy seguro que ustedes pueden enfrentar esto y más, y a lo mejor les puede ir mejor en la vida sin estas adversidades. Para darle un poquito de estructura, quiero decirles yo 4 mensajes que todos vienen de una serie de libros, porque tengo poca capacidad de originalidad y sobre todo en 24 horas, de Malcolm Gladwell, aplicados al diseño, a la negociación y a la implementación de una reforma. Al final del día ustedes están aquí porque les interesan las políticas públicas y lo que yo quisiera platicarles es de estos 4 mensajes, cómo se pueden aplicar a una política pública, a una reforma de una política pública en las cuales participé. El primero viene del libro de Outliers, en el cual el primer mensaje es que hay que tener suerte y hay que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y él lo hace con un par de ejemplos que me llaman muchísimo la atención. El 80% o algo así de los jugadores de hockey de la selección de Canadá nacieron en el mes de enero. ¿Por qué? Pues porque a los niños los van separando de año en año y la fecha límite es del 31. Los primeros equipos son de 2 o 3 años, porque en Canadá los ponen a jugar hockey desde que son chiquitos. Y un niño que nace el 1 de enero compitiendo contra un niño que nace el 31 de diciembre, cuando tiene 3 años, hace una diferencia enorme. Entonces, todos los jugadores, conforme los van haciendo crecer, los que nacieron primero, tienen una ventaja enorme. Y si no me creen y saben algo de hockey, el jugador Gretzky nació el 4 de enero. Entonces, esa es la primera. Otro que llama la atención de sus ejemplos
es que todos los grandes emprendedores de la computación, no del Internet, no del Facebook y Google, pero de los anteriores, Jobs, Gates, Allen, Wozniak, hasta Ellison, nacieron entre el año 51 y 55. No tiene mucho sentido. Y aparentemente lo que ocurrió es que en el 74 se publicó en la revista esta de Popular Mechanics la computadora micro, que era una computadora que no estaba conectada, etc. Entonces lo que él argumenta es que si no naciste entre estos años, si naciste antes y eras bueno, seguramente te contrató IBM o Hewlett Packard y no ibas a crear la nueva Apple, porque ya estabas metido en un ambiente corporativo encarreradito. Si nacías después, pues te ganó Steve Jobs y inventó el Apple antes que tú. Entonces, pues no se puede. La segunda viene de su libro Blink. Y el segundo mensaje es que hay que confiar en la intuición que uno tiene y en sus principios. Y os suena un cliché, pero piénsenlo un momento y no es una mala idea. Los principios y su intuición realmente saben lo que uno quiere. Y nada más platico cómo él lo identifica, que es que había una estatua, una escultura, el Met compra una escultura griega, gasta una fortuna, y de último minuto le dice a un revisor de arte, le dice, oye, ¿por qué no le echas un ojo a la escultura? Y este cuate era medio particular, cubren la escultura, la iluminan, le quitan la funda, y en ese momento él dice la primera palabra que se le viene a la mente. Y la primera palabra dice, fresca. ¿Ya la pagaste? Y le dicen, sí. Esa es la palabra equivocada para una estatua de 6,000 años. Chequenlo bien. No, ya le hicimos las pruebas químicas. Era falsa. La escultura y se habían gastado una fortuna. Pero la intuición se refina y se educa. No viene solita. Y de eso voy a platicar en un momentito. El tercero es que la suerte, la intuición y el talento están a todo dar. Pero no hay nadie en la historia de la humanidad casi que haya sido exitoso en la vida si no le invierte cuando menos 10,000 horas a algo. Y piensen ustedes en 10,000 horas y es un montón. Es meterle como 8 horas diarias, 4 años a algo. Es un montón. No es tan poquito. Y él saca los ejemplos desde Bill Gates, que tuvo acceso a una computadora que compilaba en tiempo real y solo había 2 en el mundo, hasta Mozart, que dice Mozart es a todo dar y hizo su primer concierto de piano a los 3 años y todo, pero cuando ya se vuelve un compositor de clase mundial es como a los 18 años y calcula, de acuerdo a las biografías de Mozart, cuántas horas practicaba al día, 10,000 horas. Así que si quieren hacer algo en la vida grande, hay que meterle 10,000 horas. Y el último es, que viene de su libro del tipping point, que no sé cómo traducirlo bien, masa crítica, punto de inflexión, o una manera más eficaz es, sumen a sus amigos en sus proyectos. Siempre es buena idea sumar amigos, es mucho más fácil y hay pocas cosas que se pueden hacer solo. Entonces, y si ustedes no me creen, no siempre las cosas que salen quedan mejor. El mejor ejemplo que ustedes seguramente han leído es el teclado de las máquinas de escribir. Está diseñado para que escribas más despacio, no para que escribas más rápido. Lo diseñaron cuando las máquinas de escribir eran mecánicas y las cosas que escribían se atoraban, entonces los pusieron para que escribieran las secretarias más despacio. Y hay otro teclado mucho más avanzado, pero que no ha llegado al tipping point, entonces el teclado que utilizamos es un teclado inferior al que podríamos hacer. Entonces, pues déjenme platicarles un poquito estos 5 mensajes, 4 mensajes, y ponerlos en algunos cuentos peregrinos de una reforma estructural. Y si no se han dado cuenta que voy de plagio en plagio, los cuentos peregrinos vienen del libro de García Márquez, de 12 cuentos peregrinos, que si no han leído, váyanselo a leer. Va a completar su educación y también habla mal, por cierto, de su profesor de
de secundaria o prepa que no los puso a leer García Márquez. Y de la reforma de la que yo quiero hablar, en la que estuve involucrado, es la reforma del ISSSTE. ¿Cómo se negocia una reforma que vale 23 puntos del PIB? ¿Cómo arrancamos? Y voy regresando a estos mensajes. Lo primero es tener algo de suerte. Yo regreso a México en el 2002 y el entonces subsecretario me dice, oye, ¿por qué no vas y te metes a ver esto de las pensiones del ISSSTE, no? Porque parece que hay un problema ahí. Tuve suerte, la suerte de enfrentar un gran desafío. ¿Cuál era este desafío? Pues las cuentas macroeconómicas eran devastadoras. Si ese problema no se arreglaba, había un riesgo serio de que eso quebrara al resto de la institución. Ponía en riesgo la estabilidad macro. Pero además había un problema para los trabajadores. Había falta de portabilidad. Si te ibas del sector privado al sector público, perdías tu antigüedad, no lo podías heredar, tu pensión, no había certeza de que te la fueran a pagar porque costaba tanto dinero que quién sabe si las fuéramos a pagar. Había transferencias perversas entre diferentes gentes, sobre todo, y veo aquí a muchas mujeres, en contra de las mujeres, porque las mujeres llegaban al sector público, trabajaban un rato, se salían y no les pagábamos nada. En fin, las opciones eran bastante limitadas y llegamos a una conclusión drástica que yo repetía muchas veces, que decía, ya nos alcanzó el futuro. Llevar a cabo una reforma a los sistemas de pensiones del sector público es una responsabilidad histórica impostergable. Esa fue la suerte. Estábamos ahí y había que resolver el problema. La segunda parte fue, pues más o menos, confiar en el blink que tenía yo y que teníamos, y la intuición y los principios. Y aquí pues, había la ortodoxia y el pragmatismo, que no es lo mismo que la heterodoxia. Resalto eso, aquí hasta ahí llegaban mis principios. Yo era pragmático, pero de eso a la heterodoxia, que quiero si ponerla como populismo, es otra cosa. El tema era, ya había habido una reforma muy grande de pensiones en México, que era la del IMSS, irónicamente hablando, ahora que estoy en el IMSS, en 1997. Entonces el camino era claro, teníamos que llegar a un sistema de pensiones que se sumara al del IMSS. Pero el problema era que rápidamente recibimos retroalimentación, que esa reforma no iba a transitar tan fácilmente. Tenía yo otra ventaja, había trabajado en el Banco Mundial 4 años, había visto un montón de reformas de pensiones. Entonces, mi intuición y mis principios era un poquito más amplio del que teníamos y propusimos una reforma innovadora que no solo resolvía el problema, sino que les daba beneficios a los trabajadores. Entonces, pues la resolvimos, la propusimos, a mí me encargaron el problema en mayo, fue la primera reunión a la que me llevó el subsecretario. Al final del verano teníamos una propuesta conceptual, para diciembre de ese año habíamos hecho una propuesta de ley, en el 2003 lo íbamos a meter con el paquete fiscal y la quitamos. De ahí en el 2004, que fue la Convención Nacional Hacendaria, pusimos las conclusiones de lo que habíamos hecho ahí y estuvimos trabajando todo el 2003, el 2004, el 2005, llegando al tipping point. Yo no les exagero si les digo, porque alguien de ocioso en mi agenda se puso a ver cuántas veces hice la presentación del ISSSTE. Fueron más de 500. Y piensen ustedes qué presentación de un tema han hecho 500 veces. Los invito a reflexionar sobre eso. Créanme que me la podría recetar ahorita casi por número de lámina y ya han pasado más de 7 años. Eso es meterle 10,000 horas al asunto. En 10,000 horas le pusieron a Mozart, le pusieron a todos los que les dije, se me olvidó uno, bueno, los Beatles.
Una de las razones por las cuales los Beatles son tan exitosos fue porque se fueron a Frankfurt y tocaban, y pues están cronometrados porque es lo que les pagaban, como 6 horas diarias, como por 3 o 4 años. Son casi 10,000 horas. Entonces, pues le estuvimos metiendo a esto 10,000 horas, afinándola, corrigiéndola, calculando, recalculando, volviendo a analizar, etcétera. Hoy, humildemente, mi blink y mi intuición para esos temas es mejor que el de mucha gente. Yo sí puedo ver un cuadro, puedo ver una proyección y rápidamente me brinca y me dice, está mal, está bien, hay que corregirlo, hiciste este supuesto. Pues 10 años de andar arrastrando el lápiz en Hacienda, a eso te llevan. Cuando uno arrastra el lápiz no es agradable, pero pues ni modo, eso te permite revisar cosas mucho más rápido y decir con intuición, está bien, está mal, es por aquí, es por allá. Entonces, al final del día, yo termino diciéndoles que el servicio público es un auténtico privilegio, pero también es un proceso de aprendizaje y es un proceso de ir conectando puntos, como diría el buen Steve Jobs. El problema es que uno no sabe cuáles son los puntos. Yo aterricé, creo que un lunes llegué a la oficina y el martes me llevaron y me dejaron a lo de pensiones y pasaron 10 años en Hacienda, en donde hice muchas otras cosas y ahora acabé en el IMSS. Y en retrospectiva, pues sí puedo conectar los puntos de todas las cosas que hice, pero los puntos no se conectan hacia adelante, se conectan hacia atrás. Entonces tienes que confiar en tu intuición, hay que mantenerse abiertos. Y aquí pues les pongo una reflexión que me hacía mi padre, o que hace mi padre todo el día, porque los nerds somos medio intensos, e intenseamos y nos tomamos las cosas demasiado en serio, y que tampoco es muy agradable eso. Entonces, papá, tranquilízate, hay pocas decisiones en la vida que sean irreversibles. Entonces, tampoco se agobien ahorita que terminen, van a tener algunas ofertas de trabajo. Ninguna de las decisiones que tomen ahorita saliendo de este programa van a ser irreversibles. Sí van a tener que conectar los puntos, pero no va a ser irreversibles. Hacia adelante vivimos en México tiempos difíciles y necesitamos gente preparada, comprometida con el sector público y que tengan las herramientas de esta gran institución como el TEC de Monterrey para que también puedan contribuir con su parte técnica y con sus valores. Ustedes al final del día forman parte de estos outliers que diría Michael Gladwell, que tuvieron la suerte de estudiar aquí y sin duda alguna van a tener la suerte de enfrentar desafíos interesantes. Si no los enfrentan o no les gusta lo que están haciendo o tienen los ojos tapados, porque los desafíos, ahora sí que como decía alguien más, los desafíos llegan solos, los problemas llegan solos, las soluciones no. Yo regreso, confíen en su intuición, pero también refínenla, hay que arrastrar el lápiz para ir refinando la intuición poco a poco, y a veces uno dice, ahora pienso diferente de como pensaba antes, y que no se les olvide, 10,000 horas, no hay atajos, hay que meterle 10,000 horas a esto para que puedan llevar algunas cosas a su mejor puerto. Y finalmente lleven sus desafíos al tipping point. Sumen a sus amigos, si son políticos díganles adeptos, pero al final del día pues son amigos. Una vez que llegan al tipping point, las cosas tienden a alinearse solitas y las victorias entre muchos saben mucho mejor. Así que los invito a que se vayan a celebrar esta victoria entre todos, que se la tienen bien merecida. Muchas gracias.
Agradecemos el mensaje del doctor José Antonio González Anaya. A continuación, Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, hará entrega de los grados académicos a quienes terminaron su posgrado en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. La Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey ofrece la distinción académica de mención honorífica de excelencia. La condición requerida para obtener mención honorífica de excelencia es ser el alumno con promedio final más alto de su generación, siempre y cuando éste sea igual o superior a 95 y no haber reprobado alguna materia de su plan de estudios. Reciben el grado de Maestría en Administración Pública y Política Pública, Mario Aguirre Mazón. Abraham Antonio Alanís de la Rosa. Leslie Angélica Alemán Higuera. Óscar Alquicira Fuentes. Jorge Antonio Álvarez Alcacio. Nicteja Ángeles Aguirre. Raquel Arenas Espinosa. María Fernanda Celina Bárcenas González. Nancy Beristain Luis. Pablo Brauer Robleda. Con mención honorífica de excelencia, Javier Brown César. Rafael Caballero Jiménez. Martín Alejandro Camacho Franco. María del Rosario Cantú Neyoy. Evelyn Careta Villarrejo. Rubén Casco López. Maritel Castellanos Rueda. Francisco Julián Castillo Guzmán. David Concepción Castillo Uribe. Marisol Cecilia Castro Vite. José Fernando Centeno Sierra. Juan Carlos Chavarría Alviso. Mayra Yasmín Colín García. Pamela Carolina Cornejo Sarachaga. Efraín Cruz Jiménez. Almara Edilia Dabdú Girón. Rosalino Díaz Franco. Germán Alejandro Díaz Magdaleno. Alejandro Díez Barroso Repiso. José Durán Carvajal. Gloria Escobar Garibay. Delfino Estrada Martínez. Rodrigo Fernández Balcázar.
Ramón Figueroa Peralta. Celia Flores Bautista. Cruz Elvira Fragoso Almaraz. David Elí García Camargo. Juan Alberto García Flores. José Armando García Nuño. Eduardo Garza Pasalagua. Juan Salvador Gaitán Hernández. María José Gómez Alegría. Miguel Ángel González Fuentes. Alfredo Antonio González Villa. María Irene González Aragón Barrera. José Ramón Grajales Almeida. Rosalía Guerrero Hernández. Francisco Gutiérrez Rosales. Hugo Guzmán Sánchez. Mercedes Hernaíz Arce. Sergio Manuel Hernández García. Guadalupe Hernández González. Luis Alberto Hernández Guzmán. Jennifer Hernández Ramírez. Deyanira Elena Guante González. Esmeralda Huerta de Ávila. Olgaide Lemoiné Echeverría. José Luis Martínez Garza. Edgar Alfredo Martínez Muñoz. Carla Cristina Más Salcedo. Oliver Antonio Mayo Cruz. Wendy Montoya García. Ana Aurora Muñiz Neira. Sandra Victorina Navarrete Rodríguez. Juan Carlos Núñez Armas. Jesús Andrés Núñez Figueroa. Pedro Núñez Mendoza. María Leonor Ocampo Alvarado. Alejandro Paniagua Ramírez. Edna Liliana Parra Pérez. Ana Margarita Pasquetti Hernández. Juan Manuel Pedroso Díaz.
Sandra Esther Perestroski Sánchez. Karen Mitzel Pichardo Zavala. Luis Roberto Quintana Guanoni. Héctor Gabriel Ramírez Miranda. Graciela Aurora Ramírez Cepeda. Cintia Joana Ramos Caiza Luisa. Amada Alina Rivera Castro. Gabriel Benjamín Robles Castro. Oscar Roberto Rodríguez Campos. María del Pilar Rodríguez Cárdenas. Cristal Yasmín Rodríguez Ramos. Lisi Rojas Galicia. María Dolores Rojas Gutiérrez. Kevin Alejandro Romero Sánchez. José Ricardo Ruiz García. Lidio Ruiz García. Viridiana Saldívar y García. Marco Antonio Sánchez Aparicio. Angélica María Sánchez Hernández. Mauro Santos Caballero. Carlos de Jesús Torres Barrientos. José Antonio Torres Vargas. Abraham Valderrábano Fajardo. Lucía Valladares Escobar. Héctor Manuel Valles Gil. Ana Patricia Vargas Portillo. Javier Vázquez Durán. Gerson Obed Vega Ibarra. Livia Nora Villa Treviño. Laila Mariana Villanueva Bulle. José Ángel Yuen Reyes. Iliana Zárate Gutiérrez. Reciben el grado de Maestría en Análisis Político y Medios de Información, Paula María García Sabido. Ana Cristina Liceaga Ruiz. Salvador Gabriel Macías Payén. Con mención honorífica de excelencia, Xóchitl Pimienta Franco. Jorge Jesús Rubio Escalona. Marcia Vázquez Osúa. Reciben el grado de Maestría en Derecho Rebeca Virginia Balcázar Rico.
Con mención honorífica de excelencia, Cristian Laris Cutiño. José Humberto López Torres. Lidia Rivera Herrera. Reciben el grado de Maestría en Derecho Internacional Nabil Odet Ávila Villa. Gabriel Mata Alvarado. Reciben el grado de Maestría en Economía y Política Pública, con mención honorífica de excelencia, Galia Borja Gómez. Raúl Gámez Dugas. Pedro Hernández López. Pablo Negrete Solís. José Alberto Robles Rodríguez. Raúl Sánchez Kobashi Meneses. Daniel Orlando Vázquez Ordóñez. Reciben el grado de Maestría en Estudios Internacionales Ángel Iván Andrade Corona. Denise Dayana Chavarría Telles. Con mención honorífica de excelencia, Rocío Margarita Hermida Montoya. José Ángel Mesa Caro. Felipe Pronesa Besa. Laura Santana Reyes. Reciben el grado de Maestría en Gestión Pública Aplicada Carlos Ávila Valero. Antonio Bravo Álvarez. Peregrina Carranza Pérez. Luis Iturbe Chávez. Juan Carlos Lara Telles. Mario Alberto Rivera Díaz. A continuación, haremos entrega del grado académico más alto que otorga el Tecnológico de Monterrey. Los graduandos doctorales recibirán, además, una medalla por la culminación de sus estudios. Recibe el grado de Doctor en Política Pública con la disertación doctoral Las claves de la nueva gobernabilidad en México, del paradigma autoritario al paradigma democrático, la cual fue asesorada por el doctor Miguel Ángel Valverde Loya. Recibe el doctorado Francisco Alfonso Durazo Montaño. Con la disertación doctoral, análisis de la relación entre la acumulación de activos y la capacitación en educación financiera de la población rural de la Huasteca Potosina, la cual fue asesorado por el doctor Eduardo Rodríguez Oreja y Román, Sandra García García. Con la disertación doctoral, Ensayos sobre precios de petrolíferos y su reglamentación en México, la cual fue asesorada por el doctor Carlos Manuel Ursúa Macías, Berta Alicia Mora Arias. Con la disertación doctoral,
Análisis y evaluación del subsector eléctrico, recomendaciones de políticas públicas en materia de tarifas residenciales de la CFE, la cual fue asesorada por el doctor Héctor Juan Villarreal Páez. Gabriela Yáñez Martínez. Ha terminado la entrega de grados académicos a los integrantes de esta generación de diciembre de 2014, conformada por un total de 145 maestros y 6 doctores. Con esta nueva generación asciende a 66.159 el total de grados académicos otorgados por el Tecnológico de Monterrey. Brindémosle un fuerte aplauso a todos ellos. Invitamos a Berta Alicia Mora Arias, graduanda del doctorado en Política Pública de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, a que dirija un mensaje a nombre de todos los graduandos. Lo que hoy hemos logrado es un estímulo para alcanzar metas más elevadas. Buenas noches, distinguidas autoridades del Tecnológico de Monterrey, estimados profesores, familiares y amigos que nos acompañan. Me siento profundamente honrada por tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta especialísima ceremonia de graduación a nombre de los alumnos graduados de la generación 2014. Es la oportunidad de agradecer al Tecnológico de Monterrey, a nuestros profesores y a nuestros familiares que nos han acompañado a lo largo de toda esta etapa en nuestra vida. Cuando comenzábamos estos estudios, maestrías o doctorados, como todo comienzo, nos asaltaba la duda sobre la acertada decisión que habíamos tomado. Esto implicaría así un esfuerzo adicional, como requiere un proyecto de esta magnitud. Sin embargo, con el transcurrir de los días y habiéndonos habituados a las lecturas, a los trabajos, a las investigaciones, nos adentramos cada vez más en este apasionante mundo del aprendizaje, en donde a medida que más conocemos, nos damos cuenta que es más lo que nos falta por conocer. ¿Cómo no recordar aquellas materias sufridas, desvelos, ayunos, entregas postergadas de investigaciones? Otras materias quizá implicaron un esfuerzo menor, pero al final todas han dejado algo muy profundo en nuestra formación. Seguramente, en una comparación de lo que hoy somos respecto de cómo éramos cuando iniciamos los posgrados, el balance debe ser muy positivo. Nuestra forma de pensar ha cambiado. Somos más maduros, pero también somos más coherentes y principalmente estamos conscientes que somos personas antes que profesionistas. Aprendimos que el arsenal de conocimientos debe ir aparejado a la sencillez de espíritu. La grandeza de una persona está en compartir con los demás lo que ha aprendido. La inteligencia es un don, pero la generosidad es una actitud. Aprendimos también a ser exigentes con nosotros mismos, porque es un prerequisito para poder exigir a los demás. Aprendimos a buscar el diálogo, escuchando realmente al otro y escuchándonos también a nosotros mismos. Según Kaplan, no se puede realmente hablar si no se sabe escuchar. Y por supuesto, no se puede ni enseñar ni aprender. Aprendimos también a definir nuestros propios criterios de éxito. Nuestra realización depende de las oportunidades que tenemos para aprender, de nuestra capacidad de contribuir con las personas y las causas que nos importan, y de ser reconocidos por aquellos a quienes respetamos, queremos o admiramos. Cuando nos olvidamos de esto, tendemos a dedicar menos tiempo a nuestras familias
y a interesarnos más en las búsquedas materiales, a pesar de que nuestros afectos son la fuente esencial y duradera de nuestra realización personal. Nuestro reto no termina aquí. Debemos continuar actualizándonos, porque la realidad cambia tan rápido que el conocimiento estático se deprecia a una tasa muy alta. No olvidemos que somos privilegiados, somos parte de esa minoría de mexicanos con estudios de posgrado y por ello tenemos un compromiso aún mayor con nuestra patria. Nuestro compromiso implica trabajar por planear, proponer y buscar la ejecución de políticas públicas encaminadas a reducir las brechas de desigualdad que hoy vemos en nuestro país. Debemos trabajar para que tengamos un arranque parejo en la vida, donde el lugar de nacimiento no determine el futuro de las personas, y con un arranque parejo y un acceso a la educación, podamos contribuir al desarrollo económico y social que tanta falta hace hoy en nuestro país. Nuestro compromiso es con México, con nuestra comunidad y con nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta, por tus palabras. A continuación, invitamos al doctor Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, que dirija su mensaje y posteriormente tome protesta a los graduandos. Muy buenas noches a todas y a todos. Le agradezco mucho al doctor Arturo Molina, vicerrector de Investigación, Posgrado y Educación Continua del Tecnológico de Monterrey, que presida esta ceremonia. Le agradezco muy especialmente al doctor José Antonio González Anaya por sus palabras, por su presencia, por su inspiración. Y le agradezco a todos y cada uno de ustedes por su esfuerzo y sobre todo a sus familiares, a su entorno y a todas las personas que de una forma u otra los tienen hoy aquí. Muchos de ellos, pues desde luego son sus padres, sus esposas, sus esposos, sus hijos quizás, sus jefes, sus compañeros de trabajo, pero no cabe duda que cada uno de ustedes que hoy se gradúan como maestros, como maestras, como doctoras, doctores, han sido beneficiarios, como ya dijimos hace un ratito, ya se escuchó, de enormes privilegios. Y lo primero que quisiera yo es subrayar el agradecimiento que le tenemos todos en esta comunidad a quienes los han apoyado por estar esta noche aquí. Mis palabras son lo único que nos detiene de ir al muy merecido brindis que hemos preparado para ustedes, entonces seré breve. Pero quiero reflexionar con ustedes sobre lo que simboliza el título que han recibido. Simboliza muchas cosas y quiero que destaquemos algunas de ellas. De manera muy importante, el conocimiento, la técnica, los elementos que han desarrollado su capacidad analítica, que han ampliado su conocimiento, que han ensanchado su horizonte intelectual y que se deben, como bien se dijo aquí también, de ir puliendo y de ir ampliando y de ir ejercitando. Piensen en su cerebro como un músculo, piensen en estos años como un entrenamiento, piensen en esa capacidad de conocer como una habilidad que tienen que seguir desarrollando. Y piensen en este título que tienen hoy como testimonio de que una prueba muy difícil ya la pasaron, pero no han ganado el concurso. Esto no es un concurso de belleza, esto es simple y sencillamente, también lo decía de hecho Malcolm Gladwell, una preselección, como si hubieran sido admitidos en el draft de la NBA y apenas viene por delante toda una carrera en la que tienen que seguirse esforzando todos los días si quieren estar en las ligas mayores. Ya pasaron un gran escalón y tienen ese título como testimonio. Y es testimonio no solamente de esta técnica, de este conocimiento, es testimonio de valores que los trajeron a ustedes aquí, de valores que los hicieron tomar su programa, de valores que fueron reconociendo en sus compañeros y en sus profesores y que yo espero, les demando que manifiesten todos los días en su actividad profesional. El valor del espíritu emprendedor, el valor del sentido humano. ¿Qué quiere decir esto?
que vamos a trabajar al final de cuentas por la transformación de lo público y que esa transformación está animada por nuestra insatisfacción por algo que no funciona, por nuestra esperanza por generar un resultado mucho mayor, por nuestra indignación con la injusticia, con la impunidad, con los grandes problemas, no solamente de México, sino de todos los países de donde venimos o eventualmente de donde estaremos ejerciendo nuestra práctica profesional. Eso significa tener ese espíritu emprendedor y ejercerlo con sentido humano, no rendirnos jamás ante una situación que nos ofrece una oportunidad y un desafío, que como bien decía también Pepe Toño, vendrán, y si no están llegando hacia nosotros es que algo estamos haciendo mal. Ese título que hoy tienen también significa que pertenecen a una comunidad, a esa comunidad de valores, y esa comunidad de valores les da fundamentalmente entre ustedes una red, un conjunto de personas que comparten ese conocimiento, ese compromiso y también esos valores para hacer las cosas con mucho mayor éxito. Eso significa pertenecer como egresado a la comunidad de egresados de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Reconocer que nos anima la insatisfacción, que nos anima la injusticia y que estamos llenos de esperanza para transformar ese entorno y que tenemos las herramientas. Ahí las tienen en sus manos, en su cerebro, en este espacio y en la red que está reconociéndose hoy todos como exalumnos del Tecnológico de Monterrey y particularmente de esta escuela. Decía un político español que es costoso participar de la política, pero que es más costoso no participar de ella. Y hoy yo les quiero recordar, porque sé que muchos de ustedes están en el servicio público y sé que muchos de ustedes, como algunos de quienes estamos aquí, hemos participado del servicio público, que su compromiso como egresados de esta escuela es incidir en la transformación de lo público. Y muchas veces eso quiere decir buscar el poder, buscar influir, buscar tener impacto. No hay nada más digno que hacerlo si nos animan valores. No hay nada más digno que hacerlo si nos anima ese sentido de transformación para el bienestar. De la misma forma, no hay nada más indigno que participar de lo público y ejercerlo en la mediocridad, en la indiferencia, o peor aún, en la búsqueda de beneficio personal. Vayan a la calle, vayan a la esfera pública, vayan a su comunidad y ejerzan la búsqueda de la influencia, del impacto y del poder desde una posición de dignidad y de valor. Eso es también lo que se deben de llevar el día de hoy. Y la verdad es que es muy oportuno que nos acompañe y se lo quiero agradecer al doctor José Antonio González Anaya. Yo le digo cariñosamente Pepe Toño porque así lo identifican y lo conocen muchos servidores públicos de distintas administraciones en distintos momentos. Y la verdad es que el ejemplo que nos dio él y los valores que nos recordó él son muy trascendentes, aunque hizo un esfuerzo por quererle bajar un poquito a la seriedad de sus comentarios, lo que nos dijo es algo muy serio, porque nos dijo que tenemos que ejercer esos valores y la verdad es que en su desempeño profesional como servidor público, sin lugar a dudas, por lo menos en mi experiencia y en la experiencia de muchos, uno de los mejores servidores públicos que haya tenido y tiene México en generaciones recientes, lo ha hecho precisamente ejerciendo esos valores, acercándose a amigos que los distinguen no por la complicidad o la connivencia o simple y sencillamente por la oportunidad política, sino porque coincidían en esos valores y coinciden en la búsqueda del servicio público. Hagan lo mismo. No solamente en en este tema de las 10,000 horas de trabajo, porque sin duda, reunión a la que fuera usted a participar y que participe ahora con José Antonio González Anaya, nadie nunca estaba mejor preparado que él. Tomen ese ejemplo, prepárense bien siempre, compartan con sus amigos, anímense a encarar a otros y a compartir valores en la búsqueda de esa transformación. Y jamás lo vi, seguramente no lo está haciendo y queda claro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin una respuesta, sin una alternativa, sin una posibilidad de salir adelante y encontrar un resultado. Ese es el ejemplo de compromiso con valores de servicio público que se tienen que llevar ustedes el día de hoy. Y por eso, por su graduación, porque en ese título que hoy tienen entre sus manos, tienen ese símbolo y ese compromiso, los felicito mucho y les pido que se den un muy fuerte aplauso.
Y les voy a pedir que se pongan de pie para tomarles protesta formalmente. Dejen sus títulos en la silla. Y les voy a pedir que respondan levantando su mano derecha. Si protestan ustedes, cumplir la misión del instituto, actuando con espíritu emprendedor, teniendo la ética como norma de conducta en sus vidas, participando activamente para el bien de sus comunidades, fortaleciendo nuestro tejido social y anteponiendo en su desempeño profesional los intereses de su comunidad y de su país a sus intereses personales. En nombre del Tecnológico de Monterrey y teniendo como testigos a los aquí presentes, acepto esta protesta y les deseo a todos mucho éxito. Felicidades otra vez. A continuación, los graduados firmarán el documento de protesta que confirma el compromiso adquirido. Esperamos que dicho documento lo conserven, valoren y sea un recordatorio permanente de lo que la sociedad espera de los egresados del Tecnológico de Monterrey. Es importante mencionar que una copia de este documento quedará como parte del expediente permanente de cada uno de nuestros egresados. A continuación, para honrar a nuestra patria, invitamos al respetable público a entonar el himno nacional. Suplicamos a ustedes ponerse de pie. La Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey agradece a ustedes habernos acompañado en esta ceremonia de graduación y extiende una felicitación a todos los graduados de este día.
Finalmente, les invitamos a acompañarnos al brindis dispuesto en la explanada de la excelencia. Muchas gracias gracias y muy buenas noches.